Que nuestro Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a la casa de oración. Es una bendición congregarnos y poder cantar al Señor nuestro Dios esos hermosos cánticos, poder hablar con Él, porque ese es un enorme privilegio que hoy tenemos, el poder venir delante de Él y adorarle, y también hablar con Él con toda libertad. Pues la Escritura dice que siendo enemigos con Dios, fuimos reconciliados a través del sacrificio hecho en el madero. Así que hoy tenemos esa amistad con Dios y podemos acercarnos con toda libertad. Quiero que vaya, mis hermanos, al libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio. Les anuncio, mientras buscamos en la Biblia el capítulo 4 del libro de Deuteronomio, que el próximo viernes, de mañana en 8, vamos a estar ya en la primera vigilia de este año. El próximo viernes siempre daremos inicio a las 8:30. Vamos a estar en vigilia, viernes 24 de enero. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 4, y vamos a leer en el versículo 32. 4:32. El tema para esta noche es el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Tiene el texto, la palabra de nuestro Dios está escrita así en el libro de Deuteronomio capítulo 4 y versículo 32. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra cosa como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que suspieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras en medio del fuego. Padre, te damos gracias porque nos permite congregarnos una noche más y podemos estar delante de ti por medio de la sangre del Cordero. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias por tu paciencia sobre nuestra vida. Y te pedimos que nos perdones todos nuestros pecados, que borres todas nuestras rebeliones y nos limpies de toda nuestra maldad. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que tomes la carga, la angustia y toda aflicción, Señor, que llevan los hijos de los hombres sobre su vida, y le permitas entrar a tiempos de refrigerio, a momentos de reposo donde puedan descansar cada uno en ti. Pedimos que nos hables a través de tu palabra, y hasta donde pueda llegar esta voz, seas tú, Señor, llegando a lo profundo del corazón por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra. En el nombre de Jesús, amén
y amén. ¿Puede tomar su asiento? Gloria al Señor. Vamos a hablar un poco acerca de el poder de la palabra de Dios. Vivimos en un tiempo que no es nada extraño lo que acontece en nuestros días con lo que ha acontecido en otros tiempos. En nuestros tiempos hay quienes que piensan que la palabra de Dios o la Biblia es una mentira. La palabra de Dios es un libro muy bonito, pero que un hombre lo escribió y que solamente son pensamientos de una persona que era experta en escribir. Para otros, la palabra de Dios no vale nada. Hay cosas mejores para ellos que la palabra de Dios, la Biblia. Mas sin embargo, si nosotros vemos de dónde es que ha venido la palabra de Dios, si se dice que la palabra de Dios es porque ha salido de la boca de Dios. Y es algo que muchas veces, mis hermanos, como le digo, no es nada extraño a lo que ha pasado en otros tiempos, porque en otros tiempos ha querido ser destruida completamente la Biblia, ha sido quemada, ha sido prohibida en muchos países hasta el día de ahora, y pareciera ser que la Biblia es el enemigo, mis hermanos, de muchas personas. Mas sin embargo, la palabra de Dios nos muestra de dónde viene su palabra. Claro, como dice la Biblia, la palabra de Dios. Pero quiero que veamos esto tan precioso, porque el Señor le habla al pueblo de Israel. Moisés se paró delante del pueblo y exhorta al pueblo a la obediencia. Porque recordemos que el pueblo de Israel era un pueblo cautivo, eran esclavos en la tierra de Egipto. Pero, mis hermanos, Dios llegó y los rescató. Dios llegó porque puso la mirada en ellos para salvarlos. Pero quiero que vean lo que pasó en ese preciso momento y cómo Dios, mis hermanos, les recuerda lo que aconteció con ellos. Miren cómo está escrito. Dice así: porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta, o se ha oído otra cosa como ella. El Señor reta al oyente, y a todo, en aquel momento era el pueblo de Israel el oyente. Allí estaban más de 600,000 hombres parados delante de Moisés, sin contar las mujeres ni los niños. Allí estaban oyendo estas palabras que Dios les decía, y les decía de esta manera: pregunten si en los tiempos pasados antes de nosotros se ha oído cosa como esta, o si desde el tiempo en que fueron creados los cielos y la tierra han escuchado algo así. Pregunten, dice. ¿Y qué es lo que van a preguntar, mis hermanos? ¿Qué es lo que van a preguntar? Dice el 33: ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios? Oiga, el Señor reta a todo oyente y dice: pregunten. ¿Qué Dios ha hablado? ¿Y qué Dios ha hablado a un pueblo y el pueblo lo ha oído? Mire, esto es tremendo. Porque aquí no se está tratando de que un hombre diga: yo oí la voz de Dios, sino de que Dios dice que Dios ha hablado a todo un pueblo, a toda una nación. Oigan, mis hermanos, en las naciones hay dioses.
Y los dioses de las naciones son sus ídolos. Llámense como se llamen y tengan la forma que ellos tengan. Porque si hablamos de tiempos antiguos, en nuestro tiempo, en nuestra tierra, había muchos dioses que los antepasados nuestros, los indígenas, creían en ellos. Si usted va a ese museo del mar, ahí por donde era antes la feria, ahí encuentra usted y puede ver los dioses que tenían nuestros antepasados, que todos los esculpieron en piedra, otros hicieron de barro, pero esos eran sus dioses y nada de eso ha cambiado. El hombre sigue creando ídolos y los sigue llamando dioses de ellos. Pero la Escritura dice, pregunten si algún Dios de esos le ha hablado a todo un pueblo. Todos aquellos que dicen, no, ese Dios, y fíjense que ese Dios me habló a mí. Y fíjense que ese Dios, dice mi mamá, que le habló a ella. O fíjense que ese Dios, no, yo he oído, no, pero aquí es más que alguien, que de repente alguien salga y diga, Dios me habló, refiriéndose a sus ídolos. No, aquí el Señor está diciendo, ¿cuándo han escuchado que un Dios que existe le ha hablado a todo un pueblo? Esto es veracidad, mis hermanos. Esto es algo en lo cual hay que poner atención, porque no se trata que una persona dijo que Dios le había hablado. No se trata que dos o que 100 o que 200, sino que un pueblo entero escuchó la voz de Dios. ¿No cree que esto debe de tener credibilidad? De que uno pueda decir, bueno, que Dios ha hablado a tanta gente al mismo tiempo y que toda la gente lo escuchó. Que la gente se reúne en los lugares de culto, a quien le rindan culto y al espíritu que invoquen. Pero ahí en esas reuniones, alguien dice, yo sentí la presencia de tal espíritu. Y otros dicen, yo pude escuchar que me hablaba el Dios de ellos. Pero no lo oyen todos. Eso es algo que un fulano dijo. Y ahí es donde nacen, mis hermanos, las sectas, donde aquella persona se llega a creer un iluminado de Dios y que Dios habla por medio de él. Y la gente está ahí pensando que aquella persona está recibiendo mensajes de Dios y mensajes de Dios y que lo deben de escuchar a él. El Señor dice, oigan, ¿cuándo han escuchado que Dios le ha hablado a todo un pueblo? Nunca se ha oído eso. ¿A dónde encontramos eso? En la Biblia. ¿Cuándo fue ese momento? Cuando Dios, mis hermanos, los sacó de Egipto al pueblo y los llevó por el desierto, los hizo atravesar el Mar Rojo. Ellos vieron milagros extraordinarios en la tierra de Egipto, pero ellos, mis hermanos, veían las cosas como Dios hacía excepción con ellos y los egipcios, porque ellos eran su pueblo. Mientras Egipto tenía tiniebla, Israel tenía luz en sus casas. Mientras Egipto tenía agua, las aguas convertidas en sangre, Israel tomaba agua fresca en sus casas. Mientras los egipcios tenían ranas, piojos, mis hermanos, y langostas devorando todo, Israel tenía intacto todas sus cosas. ¿Por qué? Porque tenía a Dios, el cual lo guardaba, lo cuidaba y lo protegía. Y para que también entendieran las naciones que eran juicios de Dios sobre aquella nación llamada Egipto. Y Dios guardaba a su pueblo. Lo llevó por el desierto, lo hizo atravesar el Mar Rojo y después llegaron a un monte que se llama el Monte Sinaí. Allí dice la Escritura que al llegar al monte, Moisés le dijo al pueblo, escuchen, dice el Señor que al tercer día Él descenderá al monte. Prepárense porque nos vamos a encontrar con Él. Prepárense. Una preparación.
Lo que la gente no sabía era que ellos estaban acostumbrados a ver a ídolos, a los ídolos de los egipcios. ¿Te sentás, por favor? A los ídolos de los egipcios, de ciertos tamaños, de diversas formas, pero ahí estaban. Pero ¿cuál fue la sorpresa de ellos? Que al tercer día, dice de que hubo una gran oscuridad. Y aquel monte, mis hermanos, comenzó a arder en llamas. Y aquel monte comenzó a temblar. Oiga, ¿cómo se siente cuando la tierra se estremece? Y no crea que ahí era un sacudincito así como lo que hemos pasado. Que se mueve la tierra, mi hermano, un par de segundos o un minuto. No, allí era un temblor constante. La tierra estaba temblando porque Dios había descendido al monte Sinaí, y de repente el pueblo escuchó la voz de Dios. Oiga, qué precioso es esto. Dios descendió al monte para hablar con su pueblo. ¡Qué bendición! ¿Dónde se ha oído tal cosa? Por allá dicen que en un palo se apareció la Virgen de no sé qué. Por allá dicen que en alguna laguna encontraron la imagen de no sé quién cuándo. No, aquí estamos hablando de lo que la Biblia dice, de que Dios descendió, mis hermanos, al monte Oreb para hablar con su pueblo. Y no lo oyó uno, no lo oyó dos, sino que lo oyó un pueblo entero, el cual decía: Moisés, habla tú con Dios, porque no soportamos escuchar su voz. ¡Qué tremendo era aquello! Dios hablando con su pueblo, Dios hablándoles a ellos. Pero quiero que vea esto, mis hermanos. Dice el 33: ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios? Hablándole en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer. Y ellos no murieron, oyeron a Dios y no murieron. Dice el 34: ¿o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación? No hay Dios que haya hecho eso. No hay nadie. No hay otro Dios que haya venido a tomar una nación de en medio de otra nación. Con pruebas, con señales, con milagros, con guerra, con poderosa mano, con brazo extendido, hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos. Oiga, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. ¿Quién es Dios? Jehová es Dios. No hay otro fuera. No hay quien se le compare. No hay otro el cual podemos decir: no, él es Jehová, pero hay otro Dios que se parece a él. No hay otro. Dios de misericordia, Dios que se compadece. Mis hermanos, no se compadeció de una sola persona, sino de una nación completa. Y como Él es el Todopoderoso, llegó y los rescató, llegó y los salvó de allí. Llegó y lo sacó de ese terrible lugar. ¿Por qué? Porque Dios quería que el hombre entendiera que Jehová es Dios y que fuera de Él no hay otro Dios. Si alguien quiere llamar Dios a alguien más, pues es un necio que le lleva la contraria a Dios. ¿Por qué? Porque está desobedeciendo a lo que la palabra dice. La palabra dice que solo Jehová es Dios y que fuera de Él no hay otro Dios. No, pero miren que tal Dios, no hay otro Dios. Los ídolos de las naciones son los dioses de ellos, pero ellos los crearon, se los inventaron y los hicieron como a cada uno les pareció. Mas este Dios de la Biblia es un Dios de misericordia, que vio la necesidad del pueblo de Israel, que estaba en angustia en Egipto, y llegó y los rescató. Llegó para salvarles. Pero vea esto, qué precioso. Dice el 36: desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego.
y has oído sus palabras en medio del fuego. ¿Qué hizo Dios? Desde los cielos hizo oír su voz. ¿Qué privilegio tuvo el pueblo de Israel? Imagínense, no estaba ningún predicador ahí representando a Dios. No estaba nadie hablando de parte de Dios allí. El pueblo escuchó la voz que venía desde el cielo y les habló directamente a ellos. Les habló y comenzó a decirle: no tendrá dioses ajenos fuera de mí. No los harán ni te postrarás delante de ellos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu fuerza, toda tu alma. Honra a tu padre y a tu madre. Le comenzó a enseñar: no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás nada de tu prójimo, no cometerás adulterio, no difamarás a tu hermano, guardarás el día sábado. Y comenzó a enseñarle, mis hermanos, oiga, qué Dios tan bello. Que comenzó a hablarles, ¿para qué? Para enseñarles. Miren qué bello es esto. Porque los niños, los bebés que Dios nos regala, es necesario que ellos comiencen a entender el lenguaje nuestro. Por eso usted les enseña a hablar. No solo para que ellos hablen, sino para que ellos también puedan entender su lenguaje. Y cuando ellos entienden, ¿qué comienza usted a hacer? A enseñarles. Mire cómo Dios se muestra al pueblo, que le comienza a hablar para enseñarles. ¿Y qué les enseñó? Los mandamientos. La gente dice: yo no quiero mandamientos de Dios. Es que esas son sus enseñanzas. Ahí está la sabiduría de Dios. Ahí está el conocimiento del Altísimo. Si alguien no quiere oír mandamientos de Dios, pero los que están escritos, no los que algún loco se inventa por ahí, eso ya son dogmas y ya son mandamientos de hombre. No, lo que está escrito es lo que Dios comenzó a hablarle a su pueblo. Pero el Señor le dice: desde el cielo hizo oír tu voz para enseñarte. Mi hermano, qué bello es esto. ¿Acaso no en eso consiste el evangelio? Pues, en que el hombre escuche a Dios. Claro, no oímos una voz desde el cielo como la oyó el pueblo de Israel. Claro, no estamos viendo un fuego encendido en un monte de donde sale su voz. Pero la Escritura nos dice de esta manera en el libro en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Y versículo 16. Mire cómo está escrito: toda la Escritura, oiga cuánta Escritura, toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, quiere decir, toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, salió de la boca de Dios. ¿Y para qué es? Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué es la palabra? Oiga lo que dice: es inspirada por Dios. Ya no oímos su voz desde el cielo. No. Pero por eso tenemos la Biblia, porque quedó escrito lo que Él habló, lo que Él le habló a sus profetas para que escribieran lo que ahora tenemos como Biblia. ¿Y qué dice? Toda la palabra es inspirada
inspirada por Dios. Y por allá en el libro de Apocalipsis dice, maldito el que le ponga o el que le quite. El que le añada las palabras de esta profecía, el Señor hará caer todas las plagas que están escritas en el libro. Y el que le quite a las palabras de este libro, dice el libro de Apocalipsis, Dios quitará su nombre del libro de la vida. No se le puede poner ni se le puede quitar. Solamente debemos de leer y debemos abrir nuestro corazón, porque la palabra de Dios, dice la Escritura, es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar. Allá estaban los judíos contendiendo con nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús les dice de esta manera: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida, y ella es la que da testimonio de mí, le dijo. ¿A qué mandó a los judíos? A escudriñar las Escrituras. A escudriñar las Escrituras, a que vieran qué es lo que decía la Escritura. ¿Respecto a qué? Respecto a la vida. Porque les dice, a ustedes les parece que en ella está la vida, que ella tiene palabras de vida eterna. La gente dice, sí, yo creo en la Biblia, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, yo creo que todo lo que la Biblia dice es verdad. La pregunta es, ¿usted la recibe y usted la lee para ser enseñado por Dios? Si no lo es así, pues estamos mal. Porque Jesús les dijo a los judíos, escudriñen. Mira, hermano, la palabra es para escudriñarla, para buscar en ella, mis hermanos, la verdad. Si usted oye, yo no le digo, mire, créame todo lo que yo le digo. No, yo soy hombre y soy mentiroso. Usted escuche y vea la palabra. Y créale a lo que está escrito. Créale a lo que está palpado allí. Porque el Señor le dijo a su pueblo, ¿dónde has oído que Dios alguno vino y le habló a un pueblo entero? Pues a ese Dios, el que habló a un pueblo entero, es el que, mis hermanos, no solo le ha hablado a un pueblo entero, sino que a través de la Biblia le ha hablado a todo el mundo y le ha hablado a toda persona que ha sido, mis hermanos, ha recibido la bendición de que el Evangelio llegara a sus oídos. Es Dios hablando con el hombre. Es Dios enseñándole al hombre el camino de la vida. Es Dios enseñándole al hombre el camino de la salvación. Es Dios hablándole al hombre cuál camino debe de escoger. Es Dios tratando con el hombre. Mire qué privilegio tenemos. No hemos oído, mis hermanos, una voz como la oyó el pueblo de Israel en el desierto, pero sí hemos oído su bendito evangelio que ha llegado hasta nosotros, no porque nosotros hayamos querido escucharlo, sino porque su palabra corre por toda la tierra y ha llegado hasta nuestros oídos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición el que usted pueda escuchar el evangelio del Señor! La Escritura dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir ¿en qué? En justicia. Miren, si la palabra de Dios son enseñanzas de Dios, de cómo el hombre debe de vivir en esta tierra una vida agradable a Dios. ¿Acaso su padre y su madre no les hablaron a ustedes y les enseñaron para que les vaya bien en la vida? La Escritura dice, el proverbio dice que el que desprecia el consejo y el mandamiento del padre es un hijo necio, falto de entendimiento. Mas le habla al hijo y le dice, ata el mandamiento a tu cuello, llévalo como un collar
del consejo. Eso es lo que todo padre quiere, que el hijo reciba el consejo que el padre le da. Si uno no quiere el mal de los hijos, si uno les aconseja, mis hermanos, para que les vaya bien, si Dios le habla al hombre, es porque Dios quiere enseñarle al hombre. ¿Cuánta gente, mis hermanos, y aún de nosotros muchos, adorábamos a dioses de las naciones? Dios veía el corazón que teníamos, que creíamos que esos eran dioses. Y Dios comenzó a hablarnos, el verdadero Dios comenzó a hablarnos. ¿Y qué comenzó a hacer? A enseñarnos. ¿Acaso no andábamos nosotros perdidos por algún camino de maldad, de vicio, de perversidad? Y Dios comenzó a hablarnos por medio de su palabra, a mostrarnos cuál camino debemos seguir. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, a fin que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Dios quiere que usted sea un hombre y una mujer de bien en esta tierra. Dios quiere que seamos personas que representemos a Cristo en la tierra. ¿Y qué nos ha dado para eso? Su palabra. Dijo el Señor Jesús a sus discípulos: vayan por el mundo y enséñenle a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿A qué le mandó Jesús a sus discípulos? A que enseñaran las cosas que Él enseñó. ¿Para qué? ¿Para que la guardara? ¿Para qué? Para que la guardara. Y dijo el Señor: y aquí estaré con vosotros hasta el fin. Es que eso mandó el Señor, a que su palabra fuera enseñado. Luego Él dijo también de esta manera: por toda potestad me dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En la tierra le ha sido dada toda potestad, porque Él vino a la tierra, venció el mundo, venció la tentación, venció la pobreza, venció la enfermedad, venció la muerte y venció al mismo Satanás y venció la muerte misma. En el cielo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y debajo de la tierra, porque aún los que han muerto ya le darán cuenta que el que está sentado en el trono, adelante de él estará un día. Y el Señor dijo: por tanto me ha sido dada toda potestad. Vayan y hagan discípulos a las naciones. ¿A qué nos mandó? A enseñar. Y cuando nos enseñan la palabra, ¿qué van a hacer? Nos van a instruir. Nos van a enseñar a Dios, sus caminos, su corazón, sus deseos, lo que Dios quiere del hombre, sus mandamientos. Vamos a hacer también, mis hermanos, ¿cómo vamos a hacer allí? Miren lo que dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. De repente andamos haciendo, mis hermanos, algo que no es agradable al Señor. La palabra nos hará ver que estamos equivocados. ¿Cuántas personas se han molestado y han dicho: es que el hermano por mí lo dijo? No, es que la palabra de Dios es viva y es eficaz y tiene el poder Dios de hablar al hombre por medio de su palabra. Por eso es que a veces sentimos que la palabra, mis hermanos, como si la prepararon para nosotros. No, eso no es que alguien se dispuso en preparar palabras para hablarle directamente a usted, sino que Dios sabe cuál es nuestra necesidad y nos habla. ¿Acaso Dios no nos conoce? Pues sí nos conoce. Sí sabe que necesitamos. Es un Padre amoroso
amoroso, es un Padre de misericordia, pero Él nos ha dado su palabra para esto, para corregir. ¿Cuánta corrección nosotros necesitamos? ¿Cuánto necesitamos ser instruidos por el Señor para ser, como dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra? Ya que lo que conocemos de Dios no sea solamente un conocimiento, sino que nos lleve a la acción, a que el comportamiento y la actitud, mis hermanos, sea conforme a lo que Dios va enseñando. Porque allá en el libro de Isaías, en el capítulo 60 de Isaías, dice así: está el ayuno que yo escogí, que te doblaras como junco y luego vas a contender con tu hermano. Está el ayuno que yo escogí. El Señor le está diciendo a aquel pueblo: ustedes están ayunando, y están ayunando porque quieren destruir a su mismo hermano. Y el Señor les dijo: está el ayuno que en realidad escogí, es hacer misericordia al huérfano, ayudarle a la viuda, dejar libre al agobiado y al esclavo, hacerlo libre. Ese es el ayuno. El Señor está diciendo: no, se han equivocado en el ayuno. Y hay gente así en nuestros días. Hay gente así que dice: mire que la vecina, mira cómo le caigo de mal, ayude, ya va a ver, el Señor lo va a castigar. Dice el Señor: está el ayuno el que yo escogí, deje de andar con esas locuras. Es para corregirnos la palabra, es para hacernos ver, mis hermanos, que por dónde debemos de ir. Miren lo que dice la Escritura en el libro de Romanos 15:4. Mateo 15:4. Oiga lo que dice. Perdón, hermano, Romanos 15:4 es. Perdón. Romanos 15:4. Miren cómo está escrito. Dice así: porque las cosas que se escribieron antes, ¿cuáles? La Biblia. Oiga, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para qué se escribió la Biblia? Para mi enseñanza, para su enseñanza. Para que usted pueda conocer a Dios, para que usted pueda conocer el camino de la salvación, para que usted pueda llegar al final de este camino de la vida eterna, para que no se vaya a perder en el camino, para que sepa cómo seguir en su senda. Para eso se dejó lo que se escribió antes. Oiga, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanzas. ¿Para qué se dejó la Escritura? Para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia, escuchamos la palabra, con paciencia, mis hermanos, la vamos poniendo por obra, y a la misma vez, mis hermanos, tenemos esperanza. Sabemos que esto no es en vano. Vemos cómo Dios nos va consolando. Yo recuerdo hace años, tenía unos pocos días de estar en el Evangelio y estaba trabajando ahí en un taller de enderezado y pintura. Y siempre al mediodía, aquellos hombres, antes de ir a almorzar, fumaban droga. Y yo venía de allí
Y yo sentí el olor, y 1, 2, 3, 4, un montón de veces caí. Y yo iba a la iglesia, pero yo estaba fumando con ellos. Después me sentía mal, y yo decía, por gusto voy a la iglesia. Me estoy engañando yo solo. Mire cómo estoy viviendo. Y un día yo dije, no, hoy antes que estos comiencen a fumar, yo voy a agarrar la Biblia y voy a comenzar a leer. Y me voy a hacer por allá donde no siente el olor. Y me hice allá por un lado retirado, y hay un texto en Corintios que dice que Dios nos pone carga que nosotros no podamos llevar, y que juntamente con la tentación Él dará la salida. Cuando yo leí eso, yo le dije, Señor, gracias, porque tú estás sabiendo que para mí es difícil decirle no a aquello, pero tú me estás diciendo aquí que tú me vas a dar salida. Y es así, Dios me sacó de allí. ¿Por qué? Porque dice que para nuestra enseñanza se escribieron, a fin que por la paciencia tengamos esperanza, seamos consolados por Dios. Dios nos va ayudando. Mire, usted siente algo difícil en su vida, usted está peleando contra una tentación, usted siente alguna debilidad, tiene algún otro tipo de problema. ¿Sabe cómo se llama la solución? Escuchar a Dios. ¿Dónde lo va a escuchar? En la Biblia. Abra la Biblia y va a ver cómo Dios le habla. Abra la Biblia y va a ver cómo Dios lo instruye. Abra la Biblia y va a ver cómo Dios lo reprende también. Es que las cosas que se escribieron antes, ¿para quién se escribieron? Para nosotros se escribieron. Si el mundo dice, no, eso es mentira, yo no creo ese cuento viejo, pues lástima. Esta palabra se escribió ¿para quién? Para nosotros. La Escritura dice, si oyeres hoy mi voz, dice el Señor, no endurezcas tu corazón. Ya Dios quiere que el hombre le escuche. Sí, por eso Dios le habla al hombre por medio de su palabra. Póngase de pie. Padre, te damos gracias porque esta noche nos congregamos para estar delante de ti y prestar nuestro oído, nuestro corazón para escuchar tu palabra. Sabemos que aún muchas personas que están en sus hogares han estado atentos porque tú despiertas su oído para oír y ellos han escuchado tu evangelio. Tu palabra dice que el sembrador salió a sembrar la semilla y esa parte de esa semilla va a dar fruto en tu tiempo, Señor. Lo sabemos y no lo dudo en ninguna manera. Mas sé que en nosotros estás haciendo una obra especial. Guarda nuestro corazón y líbranos de endurecernos y negarnos a escuchar tu palabra. Que nuestro corazón siempre tenga hambre de ti y seamos sensibles, Señor, a cómo tú tratas con nosotros por tu palabra. Danos un corazón que ame tu ley, que se deleite, Señor, en tus mandamientos, en tus caminos, que sea una delicia el andar delante de ti todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos gracias, porque nos has permitido, Señor, estar congregados esta noche. Me has tomado